Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lupita Ramos. Espero que hayan tenido un día muy bendecido y pues aquí estamos una vez más para compartir con ustedes el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. Pero sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal activando la campanita para que reciban nuevas notificaciones. Amén. Y pues vamos a pasar al capítulo 13 del Evangelio Mateo. Y aquí este capítulo está un poco extendido y vamos a ir viéndolo en partes, ¿verdad? Aquí el Señor Jesús, Él habla por parábolas a la gente que lo seguía, y dice en el capítulo, en el versículo 1, dice, y se sentó Jesús, y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Amén. Aquí vemos que el Señor Jesús sale a hablarles a la gente que lo seguía por parábolas. Aquí este capítulo, prácticamente todo el capítulo, el Señor Jesús les habla por parábolas. Vemos la parábola del sembrador, la parábola del reino, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. No los vamos a leer porque está un poco extenso la escritura, pero vamos a ir tratando de hablar de algunas, vamos a sacar algunos contenidos de aquí de este capítulo. Y dice en el versículo 10 que los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Amén. Y él respondió y les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí vemos algo que dice el Señor, porque a vosotros les es dado conocer los misterios del reino, pero no a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que no a todos les es revelada la palabra de Dios. Simplemente se le es revelado cuando hay una entrega de parte de uno hacia la palabra de Dios. Dice aquí que a los discípulos dijo, porque a ustedes les es revelado, pero a ellos no. ¿Qué quiere decir a ellos? A la gente que los seguía. Y luego pasamos al capítulo 12, porque dice, ¿por qué no les es revelado? Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y luego les vuelve a decir, por eso les hablo por parábolas. Aquí el Señor Jesús nos está dando a entender, o está haciendo muy claro, que para que la palabra nos sea revelado, tiene que haber una entrega, un hambre de buscar la palabra de buscar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. Amén. Y vemos en el versículo 18 que el Señor Jesús les explica la parábola del sembrador. Amén. Y dice en el versículo 4, ya después de que les explicó la parábola, en el versículo 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Fíjense, a la gente, no a los discípulos. Y dice que, porque dice que sin parábolas no les hablaba. O sea, él se dirigía a la gente por parábolas. ¿Y por qué hacía esto? Dice, porque así estaba escrito, dice en el versículo 35. Dice, y así estaba profetizado que les hablaba por parábolas. Amén. Y luego de ahí vamos a pasar al versículo 53. Amén. Al versículo 53 y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y viniendo a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y luego se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María
y su hermano Jacob, José, Simón y Judas? No, ¿están todos sus hermanos con nosotros? ¿De qué pues tiene todas estas cosas? Amén. Dice que aquí dice que se escandalizaban por los milagros de los que hacía, los que había hecho antes y cómo hablaba. Y lo que me llama a mí la atención, dice que estaban en la sinagoga, o sea que le estaba hablando a gente que conocía la ley, que conocía las escrituras, y ellos sabían de que se había profetizado del Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías, pero sin embargo aquí me dice la escritura que ellos no lo conocieron. Por eso se quedaban admirados y decían, ¿qué no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Pero dice, y luego dice en el 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y lo que me llama la atención dice en el versículo 58, que dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, que si no creemos a la palabra, Él no se puede manifestar. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Aún cuando hemos visto ya milagros de parte de Dios, no creemos que Dios puede volver a hacernos el milagro, que Dios nos puede volver a sanar. Amén. Y el Señor Jesús lo que está diciendo aquí, que si no hay una entrega de parte de nosotros hacia la palabra, no puede haber revelación. No puede haber revelación. Tiene que haber un anhelo por buscar su palabra, porque todos tenemos aquí la palabra logos, la palabra escrita, pero la palabra rema es cuando Él nos revela. Él nos revela su palabra, y es cuando alcanzamos a ver cosas que no habíamos visto antes. Bueno, pues es que Dios los bendiga. Amén, que Dios los bendiga. Espero que hayamos aprendido, ¿verdad?, aquí del mensaje que el Señor Jesús tuvo para nosotros en este día. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tú has hablado a nuestras vidas una vez más, Señor. Y nos dices a través de tu palabra, Señor, que necesitamos tener una relación contigo para que tú, Señor, reveles tu palabra a nuestras vidas y que nosotros podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Espero, Señor Jesucristo, que este mensaje haya sido, Señor Jesucristo, de bendición para las personas, Señor, que estamos aquí, Padre Celestial, y que sigamos adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues este ha sido el estudio del Evangelio según San Mateo, y espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí, pero sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal, activando la campanita para que reciban nuevas notificaciones y seguir con el estudio del Evangelio según San Mateo. Dios los bendiga.